Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes a esa gran audiencia que nos sigue cada sábado por Radio Latacunga, por las redes sociales. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de Latacunga en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a través de Radio Latacunga, AM, a través del canal de Radio Latacunga en Facebook y a través del canal Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube, bajo la dirección de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy tenemos la presencia por segunda ocasión de nuestro hermano, nuestro amigo William David Toro Restrepo, quien es apologista católico, tiene un canal en YouTube de formación y enseñanza católica llamado Enfoca tu Fe y es de la República, de nuestra hermana República de Colombia. El tema que vamos a analizar es: Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Numerales 665 a 667. El resumen. Nuestro agradecimiento al señor obispo Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Hermano William, muy buenas tardes, bienvenido a Un Pueblo que Camina. Hermano Juan, muchísimas gracias por invitarme nuevamente a este gran espacio tan hermoso, tan bonito y de tanta bendición, porque es que analizar el catecismo de la Iglesia Católica de la forma que se está realizando en este espacio es de verdad que es una gran bendición para los hermanos. Porque algo que, por ejemplo, yo siempre le he dicho e insistido a muchos hermanos católicos e incluso no católicos, es que para conocer a la Iglesia Católica, lo que en realidad enseña, hay que ir al catecismo de la Iglesia Católica. Allí es donde está nuestra doctrina oficial. Y mucha gente critica de la Iglesia Católica lo que la Iglesia Católica no es, pero porque muchas veces ni siquiera se han dado la tarea de investigar en realidad lo que en realidad sí enseña la Iglesia. Y este espacio, hombre, hermano Juan, creo que es espectacular para esta misión de dar a conocer lo que en realidad enseña de forma oficial nuestra iglesia en el catecismo. Muchas gracias a ustedes, hombre, por este gran espacio tan bonito. Así es, ojalá pues estos programas sean compartidos por todo lado para que la audiencia, las personas que tal vez tienen un mal concepto, una mala imagen de la iglesia, vayan sabiendo que la iglesia católica está llena de tesoros muy valiosos y que tiene todos los medios posibles de salvación. Totalmente. Es la madre de todos los creyentes, digamos. Bien, hoy día pues vamos a pedirle a nuestro hermano William Toro que nos recuerde un poquito quién es él, porque seguramente ya se olvidaron de William Toro. Gracias, mi hermano. Bueno, así como resumido para los que de pronto todavía no vieron el programa anterior, apenas están como conociendo este espacio, o los que de pronto ya lo vieron, entonces simplemente un resumencito ahí para recordar. Mi nombre es William Toro, soy originario de la ciudad de Medellín, en Colombia. Durante muchísimos años atravesé un proceso fuera de la Iglesia Católica de una manera más bien anticristiana, militante en contra de todos los temas de fe. Fui ateo, fui agnóstico, terminé metido en temas de ocultismo, practicando brujería, anduve por
muchos sectores muy oscuros, pero no solamente me quedaba con eso para mí mismo, sino que incluso en Medellín yo fundé una comunidad llamada el CAM, Comunidad Ateísta de Medellín. Entonces yo le enseñaba a otros con qué argumentos, ni siquiera dialogar, sino debatir, pelear y estar discutiendo y alegando sobre los temas de fe. De hecho, uno de los temas más impresionantes con el que yo atacaba a la iglesia era con el tema del problema del mal. ¿Ya? Entonces, es un tema que, por ejemplo, muchas veces el creyente no está teniendo como la suficiente formación al respecto para abordarlo y dar respuestas. Entonces, cuando alguien viene de una posición como la que yo tenía y ve que no hay respuestas a muchos de los interrogantes, dudas y objeciones que se plantean, entonces uno termina por asumir la postura de que, si no tengo respuestas para las cosas que yo planteo, pues entonces el que tiene la razón soy yo. Y entonces ahí empieza uno a alimentar el ego, a alimentar la soberbia, de que entonces los creyentes son un montón de ignorantes que no saben dar respuestas, y se mete entonces uno en un montón de campos que son completamente contrarios a la fe. Pero bueno, el Señor es muy bonito, el Señor es hermoso, el Señor es Dios. Y como uno es simplemente un humanito, entonces el Señor sabe cómo poner las herramientas y los medios efectivos para cada persona. Y a mí el que me puso es al amor. Yo conocí la que es el amor de mi vida, mi hermosa esposita, Laura, que la amo con todo mi corazón, porque cuando yo la conocí a ella, para mí todo era una filosofía del primero yo, segundo yo, tercero yo, etcétera. Entonces usted no quiere ni a sus hijos. Y yo decía, si yo me quiero a mí mismo y estoy bien yo, pues entonces los otros que están alrededor mío van a estar bien. Entonces por eso continúa con el primero yo, segundo yo, tercero yo, etcétera. Pero mi esposita fue la que me ayudó a mí a cambiar esa concepción y me mostró lo que en realidad es el amor. Yo por eso era que no podía entender a Dios. Dios es amor. Y si yo no entiendo lo que es el amor, pues me va a quedar completamente imposible conocer a Dios. Entonces, cuando yo conozco lo que es el amor a través de mi esposita, pues en ese momento no era mi esposita, pero a través de ella conozco lo que es amor, lo que es uno poner primero a otra persona antes que a uno. Hasta ahí me llegó esa filosofía del primero yo, ya para mí era primero ella, ¿cierto? Cuando uno hace eso, ya como que el panorama se abre de una manera diferente. Y en el momento en el que yo me abro a ese panorama diferente es cuando acepto ir a un retiro espiritual, no para debatir, sino para extraer de allí lo que me hiciera a mí mejor papá, mejor esposo. Y bueno, allí el Señor se encargó de darme tres, cuatro y hasta cinco vueltas, porque allí lo conocí como tenía que haberlo conocido. Y bueno, y ya obviamente el testimonio es obviamente mucho más amplio en ese sentido, pero fue en este retiro donde obviamente digamos que se me abrieron las puertas del cielo para conocer la belleza de la Iglesia Católica, a Dios como amor, a nuestra Madre del Cielo, la importancia de los sacramentos, de la Eucaristía. Entonces, bueno, bendito sea el Señor que se apiadó de un pecador como lo que era yo y que hoy me tiene aquí por gracia del Señor. Perfecto, interesante testimonio. Muy bien, vamos a dar lectura al Santo del Día. Hoy la iglesia recuerda a San Enrique Emperador. San Enrique nació en 1973. Fue coronado como emperador de Occidente en Roma el año 1014. Según la tradición, de acuerdo con su esposa Cunegunda, puso gran empeño en reformar la vida de la Iglesia y en propagar la fe en Cristo por toda Europa, donde, movido por un celo misionero, instituyó numerosas sedes episcopales y fundó monasterios. Murió en este día en Grona, cerca de Göttingen, en Franconia, en el año 1024. Entonces, hoy es el día de San Enrique Emperador. La cita bíblica que se ha seleccionado para el día de hoy está tomada de Marcos capítulo 16, versos 19 al 20. Dice, el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba la palabra con las señales que la acompañaban.
El tema que vamos a ver hoy día es el resumen de Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Tres numerales. Bien, antes de entrar a trabajar con los tres numerales, vamos a pedirle a nuestro invitado, al hermano William, que nos ayude con una introducción a este tema, por favor. Claro que sí, mi hermano Juan. Entonces, vamos a entender lo siguiente. Tanto en el Evangelio de San Marcos, que se acaba de leer, como en el Evangelio de San Lucas, ambos concluyen con el relato de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Pero es muy importante cómo Marcos es el que hace un énfasis muy bonito cuando menciona que se sentó a la derecha de Dios. ¿Ya? Porque es algo que se dice siempre en misa y que estamos acostumbrados a escuchar, pero sabemos lo que significa. Es importante saber este tipo de cosas para poder comprender otras. De lo contrario, asumimos que como es un término que solemos escuchar, casi que lo pasamos por alto y no le damos el completo sentido al texto bíblico y por ende va a ser incompleta nuestra comprensión del mismo catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué significa que se sentó a la derecha de Dios? San Juan Damasceno, que también nos lo menciona el catecismo, creo que incluso es en unos dos numerales anteriores, San Juan Damasceno dice lo siguiente, abro cita, por derecha del Padre, entendemos la gloria y el honor de la divinidad, donde el que existía como Hijo de Dios antes de todos los siglos está sentado corporalmente después de haberse encarnado y de haber sido glorificada su carne. Cierro ahí la cita. Esto quiere decir que Jesús ha ascendido a los cielos, pero no como descendió a la tierra. Es decir, ha ascendido con la humanidad. Y esto forma parte ya de la persona del Verbo. Es verdadero Dios y verdadero hombre. Y la humanidad de Jesús también está sentada a la derecha del Padre. No podemos obviar esto. ¿Listo? Entonces, la expresión sentado a la derecha significa la plena unión, la plena intimidad con la Trinidad, pero no hace referencia a un estado estático, como lo entendemos normalmente en lo terreno, así como el hermano Juan está sentado o así como yo estoy sentado en una silla, no, no es de esta forma estática que se entiende este sentado a la derecha. ¿Ya? No es un lugar estático. De hecho, desde allí el Señor lleva a cabo la acción salvífica. Entonces, Cristo reina. Y ese reinado se extiende a nosotros, que somos súbditos de ese rey. Y esa humanidad de Cristo le recuerda en cada momento al Padre su obra creada y la redención que a través de su Hijo se nos ha alcanzado. Y para finalizar esta breve introducción, quiero hacer entonces una distinción, una diferencia clara entre lo que es la ascensión y la asunción. Ah, pero eso es algo claro que ya todos sabemos, eso no hay que explicarlo. Pues de hecho sí, mis hermanos, porque muchos hermanos, incluso separados e incluso católicos, a veces dicen, por ejemplo, que la ascensión de la Virgen María. Y esto es un error. De hecho, muchos hermanos separados, cuando han entendido la diferencia de estos dos, muchos de ellos han terminado por decir, ah, entonces no hay ningún problema con el tema de la asunción o el dogma de la asunción de la Virgen María. ¿Qué es la diferencia, mis hermanos, aquí? Ascensión quiere decir que el Señor sube a los cielos por sus propios medios. Mientras que en el caso de la Virgen María se llama asunción y quiere decir que ella fue asunta, ella fue llevada, ella no fue que subió al cielo por cuenta de ella misma, que cogió y tomó la decisión y por propia voluntad y subió. No, por eso es asunta, es llevada. Mientras que en el caso de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, se le llama ascensión, sube por sus propios medios. Entonces, esta sería como la introducción para este tema tan hermoso. Perfecto. Nos vamos a una pausa y retornamos en un instante.
A nuestro volcán Cotopaxi se lo ve de todos lados, pero se debe estar atento y estar siempre preparados. En caso de una erupción volcánica, elabora tu plan familiar. Arma tu mochila de emergencia de acuerdo a las necesidades de tu familia. Participa en los simulacros de evacuación, tomando en cuenta distintas situaciones: familia junta, separada, de día, de noche, entre semana o fin de semana. Ante una señal de alerta, evacúa hacia las zonas seguras decretadas por gestión de riesgos y no hagas caso de las falsas noticias ni de los rumores. Infórmate siempre por fuentes oficiales, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias e Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Todos siempre prevenidos, a toda hora hay que estar asegurando tu mochila y las rutas para evacuar. Juntos prevenimos desastres. Liderado por Cáritas Latacunga junto a Cáritas Ecuador y Catholic Relief Services, esto es posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense. USAID. Estamos de vuelta con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, el hermano William David Toro Restrepo, apologista católico del canal de YouTube de Formación y Enseñanza Católica Enfoca tu Fe de la República de Colombia, nos está acompañando hoy día con el tema: Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Numerales 665 a 667. Lógicamente del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos viendo el resumen de todo el tema. Bien, nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga AM, luego pueden dirigirse a Facebook, buscan en el canal de Radio Latacunga y ahí va a encontrar este video. De igual manera, si no no le gusta o no trabaja mucho con Facebook, puede ir a YouTube y busca el canal Consejo Diocesano de Laicos _Latacunga y allí va a encontrar este material y más de 180 videos con enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica. Bien, el primer numeral para su análisis es el 668, es el 665 y dice: la ascensión de Jesucristo marca la entrada definitiva de la humanidad de Jesús en el dominio celeste de Dios, de donde ha de volver, aunque mientras tanto lo esconde a los ojos de los hombres. Hermano William, por favor, su explicación y comentarios de este numeral. Muchas gracias, hermano Juan. Bueno, voy a empezar por el final. Cuando dice que mientras tanto lo esconde a los ojos de los hombres, porque a mí muchas veces me ha pasado que he tenido hermanos que me dicen, pero venga, ¿cómo así? ¿Qué es lo que Dios le está escondiendo a los hombres? Porque no es que aparezca de una forma muy clara aquí en este pequeño texto pues, del catecismo. Se entiende cuando obviamente lo leemos en un contexto general, pero ¿a qué se refiere en este momento cuando dice lo esconde a los ojos de los hombres? Pues lo que está escondiendo es la plenitud de la gloria y que esto no tiene una fecha. Nuestro Señor Jesucristo dijo: nadie sabe el día ni la hora. ¿Pero el día y la hora de qué? El día y la hora de que nuestro Señor Jesucristo va a regresar. Entonces aquí nos está hablando el catecismo de que nuestro Señor Jesucristo sube a los cielos, pero no sube como en un espíritu simplemente, sube con toda su humanidad, como lo decíamos ahorita en la introducción, sube completo en su humanidad. Entonces, aquí el catecismo nos está haciendo un eco de las palabras de Cristo, cuando él dice que ha de volver, ¿ya? De que él ha de volver, pero mientras tanto que él vuelve, mientras tanto que se llega el tema de la parusía, el final de los tiempos. Ojo, que no se habla de fin del mundo, como nos lo hacen ver muchas veces en las películas, Hollywood y todo esto, Netflix y todas las plataformas que sacan películas post-apocalípticas y todo este tema, que normalmente hablan es del fin del mundo. No, normalmente en la fe hablamos es del fin de los tiempos.
¿ya? Y en el fin de los tiempos será la parucía cuando nuestro Señor vuelva. Pero mientras el Señor vuelve, Él nos ha enviado de forma constante el mayor de los dones. ¿Cuál es el mayor de los dones? El Espíritu Santo. Y es en este don del Espíritu Santo donde nosotros debemos permanecer mientras tengamos escondida a nuestros ojos la plenitud de la gloria, la plenitud de los tiempos cuando vuelva el Señor, porque no sabemos ni el día ni la hora. Entonces nosotros debemos aceptar el don del Espíritu Santo. Lo recibimos en el bautismo, maravilloso, siendo niños, jóvenes, adultos, en el momento en el que se haya recibido el bautismo, nosotros recibimos el don del Espíritu Santo. Y con el don del Espíritu Santo, en el bautismo, nosotros adquirimos unos compromisos. Y eso se le llaman los compromisos bautismales, ¿ya? Esa es nuestra consagración por excelencia a Dios, ¿ya? A través del Espíritu Santo con el sacramento del bautismo. Se fijan y ven, mis hermanos, cómo todo está entrelazado. Hasta el tema de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo está relacionado con el sacramento del bautismo que nosotros recibimos, por ejemplo, de bebés. Entonces, estos compromisos bautismales, cuando nosotros somos bebés, no es que nosotros siendo bebés vamos a pararnos entonces ahí frente al sacerdote y le vamos a decir, sí, yo acepto estos compromisos bautismales. No, nuestros padres y padrinos aceptan esos compromisos por nosotros, a nombre de nosotros, así como normalmente uno como padre de familia, cuando lleva, por ejemplo, su hijo al hospital a que le pongan una vacuna, somos nosotros los que estamos aceptando que al bebé le coloquen esta vacuna, no es el bebé quien por su propia voluntad dice, sí, póngame la vacuna que yo quiero estar aliviado y con no. El bebé no tiene ese criterio todavía para decirlo, pero uno como padre responsable del cuerpo, lo asume. Entonces, como padres responsables también del alma, también asumimos esos compromisos bautismales, pero ese compromiso no se asume únicamente el día del bautismo. Ese compromiso hay que asumirlo desde ahí en adelante. Entonces, nuestro compromiso como padres es formar a nuestros hijos en la fe para que cuando ya estén mayorcitos, ellos por su propia cuenta, por ejemplo, para la primera comunión o la confirmación, puedan aceptar estos sacramentos, este regalo del cielo y este don del Espíritu Santo de manera consciente, ¿ya? Y es en esta perseverancia de aceptar nuestros compromisos bautismales, de renunciar al mundo, al demonio y a la carne. Esos son los compromisos por excelencia, renunciar al mundo, al demonio y a la carne. Si nosotros perseveramos con ayuda del don mayor que es el Espíritu Santo, de esta manera, aunque tengamos escondido a nuestros ojos la plenitud de la gloria y el momento en el que Cristo ha de volver, pues nosotros vamos a poder perseverar y si Cristo vuelve en este preciso momento, pues vamos a cumplir con la esperanza que tenemos de ir y acompañarle en el cielo, del cual Él fue nuestro primer eslabón, ya que Él es el que nos mostró cuál es esa esperanza de la que nosotros tanto queremos y anhelamos, esa resurrección de la carne que la vivió Él primero, Él vivió esas primicias, luego la Virgen María, y así nosotros entendemos que nosotros debemos perseverar en nuestra fe para poder llegar también a ese culmen. Perfecto, perfecto. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. A nuestro volcán Cotopaxi se lo ve de todos lados, pero se debe estar atento y estar siempre preparados. En caso de una erupción volcánica, elabora tu plan familiar. Arma tu mochila de emergencia de acuerdo a las necesidades de tu familia. Participa en los simulacros de evacuación, tomando en cuenta distintas situaciones: familia junta, separada, de día, de noche, entre semana o fin de semana. Ante una señal de alerta, evacúa hacia las zonas seguras decretadas por gestión de riesgos y no hagas caso de las falsas noticias ni de los rumores. Infórmate siempre por fuentes oficiales, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias e Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Todos siempre prevenidos, a toda hora hay que estar asegurando tu mochila y las rutas para evacuar.
Juntos prevenimos desastres. Liderado por Cáritas Latacunga junto a Cáritas Ecuador y Catholic Relief Services, esto es posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense. USAID. Amigos, estamos de vuelta con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, William David Toro Restrepo, apologista católico y dueño del canal en YouTube, un canal de formación y enseñanza católica Enfoca tu Fe, desde la República de Colombia. El tema que estamos tratando es: Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Numerales 665 a 667. Lógicamente, numerales del Catecismo de la Iglesia Católica. Y estamos viendo el resumen de este tema. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga AM, luego puede dirigirse a Facebook y busca Radio Latacunga y ahí va a encontrar este material. O también puede dirigirse a YouTube, busca canal Consejo Diocesano de Laicos Latacunga y allí encuentra más de 180 videos con enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestros amigos que quieren aprender el Catecismo, pues ahí está el material bien explicado. Bien, el siguiente numeral es el 666, que dice así: Jesucristo, cabeza de la Iglesia, nos precede en el reino glorioso del Padre para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos en la esperanza de estar un día con Él eternamente. Qué bonito numeral. Adelante, hermano, con sus explicaciones y comentarios. Hermano, muchísimas gracias. Bueno, para los hermanos, lo primero que habría que decir aquí en este numeral es: no se me asusten. Ay, ¿cómo así? ¿Qué catecismo tiene un 666? Ojo, mis hermanos, porque nosotros también como católicos a veces eh, podemos llegar a caer en cuestiones de superstición, ¿ya? Y aunque la palabra de Dios nos habla del número de la bestia y todo este tipo de cosas, hay que saber que esto fue en un lenguaje apocalíptico, donde el apóstol San Juan escribió sobre esto, y lo que en realidad significaba este número de la bestia era la traducción en números, obviamente, romanos, de lo que era el nombre de César Nerón, Kaifer Nurum, al que sí era llamado el anticristo, al que sí era llamado la bestia en ese momento. Entonces, no es que el número 666, siempre que ustedes lo vean, entonces va a evocar algo demoníaco, algo del diablo, algo del demonio. No, 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 para nada. En este caso es un número, es un número. Ya depende muchas veces de la connotación que las personas que lo utilizan le quieran dar, ¿ya? Entonces hay momentos en los que va a estar en un contexto y hay momentos en los que va a estar en otros. Entonces, para que no se me asuste, numeral 666 del Catecismo de la Iglesia Católica. En este numeral, como decía nuestro hermano Juan, es un numeral muy bonito, porque aquí estamos hablando de Jesucristo como cabeza de la Iglesia. Pero ¿cuál cabeza? ¿Cómo así? Entonces, ¿cuál es el cuerpo? Mi hermano, nosotros, los bautizados, somos los que hacemos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, nosotros hablamos de un Cristo completo. Muchas veces, nuestros hermanos separados eh, hablan dentro de sus 5 solas, en el protestantismo, hablan de las 5 solas. Y una de estas 5 solas es el solo Cristo, el solo Cristo, abocando a que nosotros no podemos entonces hablar o de la Virgen María o de los santos. Entonces ellos dicen el solo Cristo, pero solamente con la misma palabra de Dios nos damos cuenta de que Cristo no está solo. Cristo es el todo Cristo. Cristo es la cabeza, pero en ese cuerpo de Cristo está la Virgen María, están los santos, está la iglesia. Cristo es un rey con reino. Cristo es un rey con reino. Entonces los católicos no estamos por el solo Cristo, sino que los católicos estamos por el todo Cristo, un Cristo completo.
Entonces, Cristo es rey, pero no reina solo en el cielo, también es rey de nuestra historia, de nuestra historia. Por eso formamos parte de su reino, ya que por el bautismo nos hacemos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Perdón, ven cómo en el numeral anterior yo les hacía el énfasis y les hablaba del tema del bautismo, porque es que con el bautismo es donde nosotros nos incorporamos al cuerpo de Cristo. Antes del bautismo no somos parte del cuerpo de Cristo, somos creación de Dios, sí, pero no somos hijos de Dios. Nos hacemos hijos de Dios, herederos del reino a partir del bautismo. Y es ahí entonces donde empezamos a ser cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Ya? Ay, entonces, si la iglesia católica permite que los hermanos separados bautizados con la bendición trinitaria, es decir, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese bautismo es válido, la iglesia lo dice, entonces ellos también son parte del cuerpo de Cristo. Eso es, mis hermanos, como cuando un hijo rebelde es hijo de su papá, es hijo de su mamá, pero por rebeldía, porque no quiere obedecer las reglas y las normas de la casa. ¿Han escuchado la frase de pronto de un papá o una mamá? Mientras usted vive en esta casa, aquí se cumplen las normas de esta casa, ¿cierto? Hay hijos rebeldes, de hecho yo en algún momento fui un hijo así rebelde, y se van de la casa, se van a vivir la vida loca o a vivir sus propias, entre comillas, experiencias, porque no están de acuerdo con las reglas y las normas de la casa paterna, ¿ya? Eso mismo pasó con el protestantismo, ¿ya? Que un hijo rebelde llamado Martín Lutero, bautizado, incluso era sacerdote, se fue a la casa paterna y de la casa materna se salió de la iglesia y se fue a vivir sus propias experiencias. ¿Y cuál fue la consecuencia de esto? Pues que también de él otros hijos rebeldes se fueran separando y se fueran separando y se fueran separando. Y hoy vemos en este día como tantos hijos pródigos, bueno, todavía no, los que somos hijos pródigos, los que volvemos a la casa del Padre, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, mis hermanos, claro, ellos hacen parte del cuerpo de Cristo, pero de una manera fragmentada, ¿ya? Ellos hacen parte del cuerpo de Cristo porque son cristianos, son bautizados, pero están alejados, están lejos de la casa del Padre. Entonces, por eso es que muchas veces los invitamos a que vuelvan de manera completa, la plenitud de la fe, la verdad completa. Ellos tienen cuestiones de verdad, pero tienen muchas doctrinas que se separan. Ahí es a lo que hablábamos con esta analogía del hijo rebelde que se va de la casa y entonces empieza a vivir bajo su propia autoridad y muchas veces terminan viviendo cosas de libertinaje o cosas que son contrarias a la moral y la ética que le han enseñado en su casa, ¿cierto? Entonces, de esa misma manera ha pasado en estos temas de fe y espiritualidad, incluso con el hijo ateo, no solamente el que se va obviamente a otras iglesias, sino el que simplemente coge y se sale de la casa paterna y entonces por rebeldía muchas veces adopta una posición atea, sino que luego empiezan a tener pseudo argumentos. Pero normalmente no hay ateos que se hagan ateos porque tenían todos los argumentos científicos a favor de que no existe Dios. Antes todo lo contrario, hay muchos científicos que abogan es por una existencia plausible de nuestro Señor Jesucristo y lo han visto desde la forma más racional. Entonces, continuando con este numeral, eh, para nosotros ser partícipes, ojo, partícipes del cuerpo de Cristo, no basta simplemente con que seamos bautizados, como lo que estábamos diciendo. O sea, una cosa es ser parte del cuerpo, otra cosa es ser partícipes del cuerpo. Entonces, para ser partícipes del cuerpo de Cristo, debemos también permanecer en gracia. En gracia. ¿A través de qué podemos permanecer en gracia? A través de la confesión, otro sacramento, a través de la comunión constante, sacramento de sacramentos, ¿ya? Ya que el pecado a nosotros nos desfigura. Cuando nos desfigura, ahí sí tenemos ese 666 aquí tatuado en la frente, ahí sí. Ahí sí nos convertimos en esa bestia. Cuando pecamos porque nos apartamos de la gracia de Dios. Ustedes han escuchado la palabra desgraciado. ¡Ay, qué palabra tan dura! Pero en realidad
cada uno de nosotros hemos sido y nos volvemos unos desgraciados cuando cometemos pecado. Porque ¿qué significa la palabra desgraciado? Desgracia. Nosotros estamos perdiendo la gracia. Con el pecado somos desgraciados, porque perdemos la gracia. ¿Cómo se recupera? Arrepentidos del pecado, nos acercamos al sacramento de la reconciliación con el sacerdote en la confesión y ahí recuperamos esa gracia y recuperamos la participación en el cuerpo de Cristo. Nosotros no podemos desbautizarnos. ¿Estamos bautizados? Somos bautizados. Hemos recibido el don del Espíritu Santo en nosotros, pero dejamos de ser partícipes en el momento en el que pecamos. Por eso, a nosotros las Sagradas Escrituras nos habla de que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. ¿Han escuchado eso? Imagen y semejanza. Pues son dos cosas, no es una sola. Imagen y semejanza. Entonces, la imagen es lo que nosotros no perdemos. No perdemos la imagen porque la imagen, nosotros somos imagen de Dios por nuestra alma espiritual y racional. En ese sentido, nosotros somos imagen de Dios, no en esta corporeidad que tenemos material, no, somos imagen de Dios en nuestra alma espiritual y racional. Y la semejanza es que nosotros podamos asemejarnos a ese Dios amor, bondadoso, ¿ya? A esa semejanza que tuvo Cristo de una manera perfecta. Entonces, ¿en qué momento nosotros podemos sí perder la semejanza? Porque esa sí se puede perder. La imagen nunca se pierde, pero la semejanza sí la podemos perder. La semejanza se pierde con el pecado y recuperamos la semejanza con la gracia. Esa es la que nos configura a nosotros como partícipes del cuerpo de Cristo. Entonces, perdemos la gracia por el pecado y rompemos nuestra unión con el Señor. El pecado es el que impide a Cristo reinar en nuestra vida. Y recuerden que este numeral del catecismo nos dice: Jesucristo, cabeza de la iglesia, nos precede en el reino glorioso del Padre, para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos la esperanza de estar un día con Él eternamente. Entonces, es esa gracia en la que debemos nosotros perseverar para tener la constante esperanza que, como nos dice el catecismo, nos hará estar un día con Él eternamente. Excelente. Alguien que no es bautizado y le escucha, podría decir: yo estoy fuera porque no estoy bautizado. ¿Qué le puede decir? Totalmente. Si alguien no está bautizado, sépase criatura amada por Dios. No es que Dios no le ame, es una criatura amada por Dios. Y de hecho, si por diosidencia de la vida está viendo esta transmisión o alguien sabe de una persona que de pronto no está bautizado y le puede compartir esta transmisión, pues entonces sépase amado por Dios, porque es una diosidencia maravillosa el que se le pueda estar diciendo en este momento de que todavía no eres hijo de Dios y que puedes ser hijo de Dios y hacer parte del cuerpo de Cristo a través del sacramento del bautismo. Si estás vivo en este momento es porque el Señor aún te tiene la oportunidad y te ama tanto que te está haciendo llegar este mensaje para que puedas recibir el sacramento del bautismo de forma también entonces en este momento consciente. O que si, por ejemplo, tú no sabías esto y no has querido, por ejemplo, bautizar a tus hijos, pues también esa es una oportunidad para que entiendas que aunque son criaturas de Dios, aún no son hijos. Y te gustaría que sean hijos, que sean herederos del reino de los cielos. Pues bien, el bautismo es la forma que el Señor ha escogido para incorporarnos a su familia divina, para incorporarnos al cuerpo de Cristo. ¿Qué estamos esperando, no? Excelente. Nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. A nuestro volcán Cotopaxi se lo ve de todos lados, pero se debe estar atento y estar siempre preparados. En caso de una erupción volcánica, elabora tu plan familiar. Arma tu mochila de emergencia de acuerdo a las necesidades de tu familia. Participa en los simulacros de evacuación, tomando en cuenta distintas situaciones: familia junta, separada, de día, de noche, entre semana o fin de semana.
Ante una señal de alerta, evacúa hacia las zonas seguras decretadas por gestión de riesgos y no hagas caso de las falsas noticias ni de los rumores. Infórmate siempre por fuentes oficiales, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias e Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Todos siempre prevenidos, a toda hora hay que estar asegurando tu mochila y las rutas para evacuar. Juntos prevenimos desastres. Liderado por Cáritas Latacunga junto a Cáritas Ecuador y Catholic Relief Services, esto es posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense. USAID. Estamos nuevamente de regreso con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, el hermano William David Toro Restrepo, apologista católico y dueño del canal en YouTube, un canal de formación y enseñanza católica Enfoca tu Fe. Desde la República de Colombia nos acompaña hoy para comentar, para explicar ciertos numerales del catecismo, correspondiente al resumen del tema Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Numerales 665 a 667. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga AM, luego puede dirigirse a Facebook, busque Radio Latacunga y ahí va a encontrar este material. O también puede dirigirse a YouTube, la red social YouTube. Busca Consejo Diocesano de Laicos Latacunga y allí va a encontrar más de 180 videos, incluido este, para su aprendizaje. Bien, el último numeral para su análisis es el 667. Dice, Jesucristo, habiendo entrado una vez por todas en el santuario del cielo, intercede sin cesar por nosotros como el mediador que nos asegura permanentemente la efusión del Espíritu Santo. Hermano William, por favor, ayúdenos con este numeral. Eso, mi hermano, Juan, muchas gracias. Muy bien. Entonces, llegados a este numeral, el 667, tenemos que decir que Jesús intercede como mediador, como mediador. Esta mediación, por eso es distinta de la intercesión de la Virgen María o de los santos, ¿ya? Es una mediación que partió la historia en dos, para reconciliarnos con el Padre. Y así, cuando Cristo regresa al cielo, nos envía el Espíritu Santo. Y este, a su vez, ejerce su tarea de manera excepcional. ¿Y cuál es la tarea excepcional del Espíritu Santo en nosotros, en nuestra vida, en el mundo? Pues la de cristificar al mundo, la de convertirnos en otros Cristos. Pero nosotros debemos querer ser esos otros Cristos. No es que el Espíritu Santo llega y entonces nos programa así como unos robots y estamos entonces nosotros haciendo y caminando única y exclusivamente tal cual como Dios lo haya determinado. De hecho, eso es una doctrina protestante, especialmente del calvinismo, que es los predestinados, y solamente los predestinados se van a salvar, y entonces se vuelven santos única y exclusivamente porque Dios así lo quiso, pero uno no hace absolutamente nada para llegar entonces a eso, ¿cierto? Entonces, no, así no funciona la doctrina católica, que obviamente hemos entendido de qué manera se ha revelado Dios en nuestras vidas a través de Jesucristo, ¿ya? Entonces, el Espíritu Santo ayuda a cristificar el mundo siempre y cuando éste quiera ser cristificado, ¿ya? Entonces, de esta manera, la meta es que al final no sean dos reinos, el del cielo y el de la tierra, sino que sea un solo reino, el de Cristo. Y esto se va a completar en la parucía, como lo decíamos anteriormente, es decir, cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva por segunda vez, pero esta vez ya no encarnándose, porque ya es
el verdadero Dios, verdadero hombre. No, ahora va a venir con toda su gloria completa. Y para esto no hay fecha. Esto sí lo tenemos que tener muy en claro, mis hermanos. Para esto no hay fecha. Nadie sabe ni el día ni la hora. Por eso, el mensaje es un mensaje de conversión, porque la hora, el día, es ya, es hoy. Si nosotros no sabemos lo que depara el mañana, si nosotros no sabemos lo que va a pasar dentro de 5 minutos, ni dentro de 10, ni dentro de 15, entonces eso quiere decir que la hora de la conversión es ya. El momento de darle un sí definitivo al Señor es ya, es en este momento, es en el ahora. Y esto es la tarea del Espíritu Santo, de que nosotros podamos tener esa conciencia de eternidad, esa conciencia divina, que nosotros dejemos de lado el hecho de que el que manda en nosotros sea la corporeidad y que estemos sometiendo al alma, sino que volvamos al principio, cuando eran nuestras facultades superiores, la inteligencia y la voluntad, las que obviamente a través de nuestra alma y nuestro espíritu tenían la comandancia, tenían la jerarquía, eran las que obviamente mandaban. Eso es a lo que debemos llegar, porque nosotros cuando nosotros nos dejamos mandar por nuestras pasiones, por nuestras emociones, por nuestra carnalidad, allí es cuando caemos en pecado, cuando nos dejamos afectar por la tentación. La tentación va a existir, la tentación va a existir, mis hermanos, pero como decía el Santo Padre Pío de Pietrelcina, el demonio es un perro amarrado. Si usted no le acerca, no lo muerde. Él va a estar ladrando. Ahí está la tentación. Va a estar constantemente ladrando. Claro que sí, pero usted no se le acerque para que no lo muerda. Para que no lo muerda. ¿Ya? Entonces, es en ese orden de ideas, mis hermanos, que aunque vaya a haber tentación, somos nosotros los que debemos, así como hablábamos de los compromisos bautismales, negarnos entonces al mundo. Obviamente entendiendo no el mundo como creación divina, que obviamente la palabra de Dios nos dice y Dios vio que era bueno, no hablamos de ese mundo. Ya San Agustín nos lo explicaba. El mundo entendido como ambiente de pecado. Entonces, a ese mundo al que debemos renunciar. Mundo, demonio, obviamente, a Satanás, que obviamente es un espíritu, pero es persona también, es real, aunque no lo podamos ver en ese momento, así como nuestra alma espiritual es real, así como Dios es real, también el demonio es real y ejerce una cierta cantidad de maneras en las que nos va a tratar de afectar. Y si nosotros no estamos preparados, si nosotros no asumimos un proceso de conversión coherente desde ya, pues obviamente nos va a afectar de una manera impresionante, tanto que va a llegar al punto en el que ni siquiera va a tener que tentarnos porque nosotros mismos vamos a estar tan sumergidos en el pecado que ya casi que el demonio ni siquiera nos va a parar bolas porque no va a tener ni siquiera necesidad de hacerlo. A quienes más trata de afectar el demonio es a las personas que más cerca están de Dios. Las personas que tratan de cada día estar en una conversión coherente, es a los que él más ataca, ¿ya? Entonces, vamos a renunciar al mundo, al demonio y a la carne. Esos son los tres enemigos del alma. ¿Y cuál es la carne? Nosotros mismos, nuestras concupiscencias, ¿ya? Y esas concupiscencias que nosotros tenemos es contra las que tenemos que luchar. Y una máxima de la guerra es, conoce a tu enemigo, ¿ya? Y si nosotros no sabemos cuáles son nuestros enemigos, pues nos va a ser muy difícil poder luchar contra ellos. Y por eso es que nosotros le pedimos también en cada misa al Señor, ven Señor Jesús. En cada misa le decimos, ven Señor Jesús. Pero dígame una cosa, hermanito que me está escuchando, hermanita. Si usted en este momento quizás ha cometido algún pecado y no se ha ido a confesar, y eso que decimos en la Eucaristía, en la misa cada domingo, o también los que, por ejemplo, asisten a la Eucaristía en semana, ven, Señor Jesús, si el Señor nos hace caso en este momento y viene ya, ¿cuál será nuestro destino? ¿Cuál va a ser nuestro destino en este momento? ¿Mm? ¿Nos condenamos o no nos condenamos? ¿Vamos al cielo o no vamos al cielo? Ah, pero es que si ve que es que ustedes los católicos trabajan a todas horas desde el miedo y todo eso. No,
No, pero eso también es como cuando una mamá le dice al hijo, hijo, no corra con el cordón desamarrado. Porque si se tropieza, se cae y se va a porrear muy duro. ¿Será que es que la mamá le está deseando un mal a ese hijo? ¿Será que es que la mamá está deseando que el hijo se caiga para que se aporree? No, le está tratando de prevenir un mal que puede ocasionarse en el futuro a consecuencia de ¿qué? Uno, de tener el cordón desamarrado y dos, pues de la desobediencia, ¿ya? Porque la desobediencia es un pecado. Entonces, nosotros debemos escuchar la voz de Dios y la voz de Dios normalmente nos va llegando a través de ¿qué? De con nosotros, para nosotros como católicos, de la Biblia, la tradición y el magisterio. Ahí tenemos nosotros la voz de Dios. Eso es palabra de Dios. Biblia, tradición y magisterio, para nosotros como católicos. Entonces, cuando nosotros hacemos caso y obedecemos a la voz del Señor, sabemos que aunque no conocemos ni el día ni la hora, sí sabemos que el día y la hora de la conversión es ya, ¿ya? Entonces, de esta manera, repito, mis hermanos, la meta es que al final no sean dos reinos, sino que sea un solo reino, el de Cristo, el del todo Cristo. Y ese todo Cristo es Cristo como cabeza y el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, seamos nosotros unos buenos ejemplos, miembros del cuerpo de Cristo, para que otras personas que quizás están por fuera y no han dado el paso de conversión, de venir a la Santa Iglesia Católica, por los malos ejemplos de los que estamos adentro, puedan ver y darse cuenta que la iglesia, aunque no es un hotel para santos y es un hospital de pecadores porque tenemos el sacramento de la confesión, pues que la iglesia, el dueño, el rey, es nuestro Señor Jesucristo, no los seres humanos imperfectos que estamos aquí adentro, pero sí debemos perseverar en esa gracia que el Señor mismo nos ha regalado para nosotros poder, con la esperanza que tenemos de llegar entonces algún día también a compartir esta plenitud en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Excelente, excelente. Amigos, estamos llegando a la parte final de su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro saludo respetuoso a toda esa linda audiencia que cada sábado nos sigue a través de Radio La Tacunga y de las redes sociales. Un saludo en especial a la hermana República de Colombia. Desde allá nos está hablando nuestro hermano William David Toro Restrepo. Un saludo también en especial a los diferentes movimientos de sacerdotes, religiosos y religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios y ministerios de la iglesia. Hermano William, pues muy agradecido con usted. Esta es la segunda vez que nos acompaña. Muy buena, muy claras sus exposiciones, su enseñanza. Estamos muy gustosos de tenerle aquí en este programa. Y muchas gracias por haber aceptado esta invitación y participar en este programa. No queremos despedirnos, pues sin antes escuchar su mensaje final, por favor. Pero muchísimas gracias, hermano Juan, por esta segunda invitación, que obviamente también a la orden, por si en alguna otra ocasión también se requiere una nueva intervención. Para mí es todo un honor poder participar y compartir con esta audiencia. Y nada, como mensaje final, mis hermanos, de una persona que atravesó un proceso muy oscuro en algún momento de su vida, les quiero decir que el Señor a todos nos espera con los brazos abiertos. Esto no es una casualidad, es una diosidencia del Señor. Jesús nos espera allí con los brazos abiertos. Con los brazos abiertos nos espera, pero nosotros debemos querer ir allí, abrazarlo también a Él en la cruz, ¿ya? Y recordemos que si lo abrazamos allí en la cruz, nuestro Señor tenía una corona de espinas. Entonces, no vamos a pensar que abrazar la cruz con el Señor va a ser muy suavecito. Quiere decir que nos tenemos que preparar para la guerra. Y esto es una batalla espiritual. Hay personas que quizás podamos decir en algún momento, ay Señor, regresa ya, por favor, que hay mucho pecado en el mundo, que hay aberraciones, ideologías, cosas en el mundo desastrosas, vuelve ya, por favor. Pero yo también les quiero dar un último consejo, mis hermanos, y es
que debemos también ser pacientes, aguantar y doblar mucha rodilla. ¿Por qué? Porque si el Señor, por ejemplo, hubiese vuelto antes de mi proceso de conversión, yo no estaría aquí contando el cuento, yo me hubiera condenado. Así que si en este momento el Señor no ha vuelto todavía, es porque aún sigue esperando a muchas personas que están a punto de dar también ese paso. Y muchas veces ni siquiera saben que están por dar ese paso de conversión. Pero el Señor va dando gracias de conversión y ya está en cada uno que las quiera aceptar. Entonces, si el Señor aún no ha regresado, es porque hay muchas personas día a día convirtiéndose y abrazando esta santa fe católica. Así que mis hermanos, continuemos en oración para que muchas otras personas puedan entonces abrazar esta fe completa, esta plenitud de la fe que solamente la podemos hallar en esta Santa Iglesia Católica, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, muchas gracias. Amigos y amigas, esta fue una transmisión más de su programa Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Hasta mientras tanto, pues que Dios nos bendiga. Muchas gracias, hermano William. Gracias. Hasta la próxima Amén. semana. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Gracias por venir.